me acompaña Francisco Cruz, el ex embajador de Chile en Panamá. Francisco, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Gusto saludarte. Muchas gracias por estar en Next Noticias una vez más. Oye, te llamo porque es realmente impresionante lo que está ocurriendo en Santiago de Chile. Se reactiva esta jornada de protestas con un sistema de salud, sobre todo en la capital, colapsado. A ver, sí, la verdad es que más que reactivarse hemos tenido, como tú bien sabes, desde el 18 de octubre del año pasado, un momentum social bastante complicado, básicamente por lo que se denominó el estallido, y ese estallido lo hemos conversado otras veces y ha sido ampliamente cubierto en la prensa internacional, tiene que ver con todo el proceso de reforma constitucional y básicamente de mejoramiento de condiciones, que se mezcló con el tema del COVID, entonces lo hizo bastante más complejo porque se vino de alguna manera a contener, ¿no es cierto?, una discusión pública que estaba instalada en las calles. La historia es conocida, después de eso vino un acuerdo para poder realizar una elección, un referéndum y definir un proceso constituyente que se tuvo que postergar por las razones de la pandemia. Esto quedó postergado para el mes de octubre. Pero yo me atrevo a decir que hoy día la situación es que hay focos de movilización más que otra cosa, focos de movilización, y eso obviamente ha tenido que ser racionalizado en el marco de la pandemia y ha hecho que la tarea de contención sea más compleja. Pero de ahí hablar, digamos, a que la gente está violando la cuarentena, que dicho sea de paso, hoy día en la región metropolitana, la capital de Santiago, es obligatoria, eso no ha ocurrido. Lo que hay es básicamente en Chile, para que nuestros oyentes lo entiendan, o televidentes lo entiendan, lo que hay es básicamente una cuarentena progresiva y por zonas, ¿no?, estructurada en base a cordones sanitarios por regiones. No hay una cuarentena absoluta en todo el país. Entonces, la cuarentena en Chile ha ido rotando y se ha ido aplicando dependiendo de la zona para mapear un poco la trazabilidad del virus. ¿Qué va a pasar? Porque pareciera, o por lo menos la imagen que se está dando es que el modelo económico chileno llegó a su fin. Está este referéndum pendiente y está tal vez una refundación del país después de 30 años de éxito económico, pero tal vez con la materia social pendiente. A ver, yo creo, directo al grano y con lo que estamos viviendo, yo creo que lo que está hoy día a prueba en Chile y en todos los países, cuál es la capacidad del Estado de reaccionar con políticas públicas frente a esto. O sea, yo creo que la pandemia lo que ha hecho, y hemos visto las asimetrías de los distintos países, en Centroamérica, en el norte, en el sur. La eurozona quizás ha tenido algo un poco más parecido, pero también la ha golpeado de manera más homogénea, salvo algunas excepciones. Yo creo que lo que está aquí en juego es el tipo de Estado y cuáles son las políticas públicas que tenemos para enfrentar esto desde el punto de vista no solamente sanitario, también desde el punto de vista de ayudas estatales, de bancarización de deuda, subsidios, o sea, todo ese paquete de medidas de salvamento se ha puesto a prueba, digamos, como nunca frente a esta pandemia. Y en eso, obviamente, que Chile no ha sido una excepción, y yo creo que lo que se ha hecho es básicamente desnudar con mucho más sinceridad cómo el Estado reacciona frente a momentos así. Si tú me dices que se va a refundar el modelo, yo no hablaría de refundación, yo lo que hablaría es de corrección del modelo. Y corrección del modelo porque las refundaciones básicamente tienen que ver con barrer por completo con cimientos y todo lo que se ha hecho. Yo me atrevo a pensar, y lo puedo afirmar, de que hay pilares en Chile que están bastante estructurados y que por mucho que haya cambios constitucionales en las elecciones, en el referéndum mediante de octubre de los próximos meses, no se va a barrer con la autonomía del Banco Central, no se va a barrer con el orden público económico, no se va a barrer con un estatuto de inversión extranjera, ni tampoco con una definición de una economía abierta que básicamente está indexada al 80% del producto del extranjero en su comercio exterior. Yo creo que puede haber una corrección del modelo, una corrección intensa, interesante, que tiene que ver con cosas que hemos conversado. 30 años, ¿no es cierto?, de movilidad, 30 años de un país que lo ha hecho relativamente bien. Ahí están los números, no es una apología mía, pero que, por cierto, también llega un minuto donde caen en lo que se denomina la trampa del ingreso medio, ¿no es cierto?, cuando tú te estás disputando entre los 25 y los 30 mil dólares en el producto y empiezas a generar una cierta desesperación. Bueno, ¿cuándo subes al próximo escalón? Yo creo que eso nos pasó. Y la pandemia yo creo que genera dos cosas. Por un lado,
le pone cierta celeridad o evidencia y desnuda desde otra dimensión esta realidad, pero por otro, al mismo tiempo, racionaliza el debate, porque la gente sabe que hoy día lo que está en juego, digamos, es la salud, entonces hay que hacerse cargo de eso y no solamente, digamos, del voluntarismo por reformar un sistema. Pero hay algo que poca gente ha percibido y es ese default argentino de la semana pasada. Sí. Es decir, 1982, México entra en default y eso arrastra a toda América Latina a lo que se llamó la década perdida. Es decir, hay temor a contagio de que los números no salgan en el cono sur con economías tan grandes, pues pasando trabajos como Brasil, como la Argentina y como Chile. Bueno, yo creo que ese es un tema clave, o sea, como tú mencionaste a México, hay otras crisis que no han sido necesariamente de localización latina, como es la crisis subprime del 2008-2009, y ahí al final del día, ¿qué economías quedan paradas? Quedan paradas las economías que tienen lo que se llama un superávit estructural, es decir, que tienen de alguna manera esto que algunos economistas denominan la quinta pata de la mesa, y eso les permite superar, digamos, tener ahorros, digamos, estructurales, que esto tiene que ver con el nivel de endeudamiento por el PIB y tiene que ver también en cuán diversificada está tu economía. Yo no soy economista, soy abogado, pero creo que hay tres razones ahí que de alguna manera han probado la autonomía de los países, sobre todo latinoamericanos, y tú pusiste el caso de Argentina, que tiene que ver con cuán indexada estás a la apertura de la economía mundial, cuáles son tus ahorros para enfrentar esa crisis, por otro lado, y cuál es tu disciplina fiscal, de alguna manera, para ponerte a tono con el minuto de la crisis. Yo creo que hay tres elementos clave. Esta pandemia, sin lugar a duda, va a estresar esos tres elementos. En el caso de Chile, tenemos un endeudamiento fiscal y tenemos un superávit interesante. De hecho, una de las discusiones hoy día que está en juego es, le dicen a Piñera, al presidente, ¿por qué no pone, como se dice en buen chileno, más carne sobre la mesa? Es decir, ¿por qué no echa mano de los ahorros que tenemos? Porque tenemos una disciplina fiscal bastante notable y además tenemos una economía bastante diversificada. No es el caso, digamos las cosas por su nombre, de Argentina, digamos, ¿no es cierto?, que tiene un endeudamiento mayor, que tiene, digamos, un default que lo ha ido persiguiendo en el tiempo. Entonces, este minuto también va a poner a prueba no solamente los comportamientos fiscales, sino que cómo tú puedes echar mano a esa reserva para salir de la crisis y cómo apuestas a tu crecimiento futuro. Ahí hay otro número importante, que en ese caso Panamá también está bastante favorecido. Correcto. ¿Cuál ha sido el promedio de tu crecimiento en los últimos 10 años? Porque tú tienes que apostar acá, Fernando, a dos cosas. Tienes que apostar a echar mano a ese backup, por decirlo, financiero, en lo estructural y en el ahorro, pero también tienes que echar mano a tu proyección de crecimiento, para que la gente nos entienda. Esto es como cuando uno ve un crédito, uno tiene que decir no solamente cuál es tu historial financiero, sino que decir cuál es tu rendimiento en producción de dinero a futuro, de manera que te crean de que tú vas a seguir creciendo. Entonces, ahí hay dos elementos que han sido clave, y en eso Chile tiene números, me atrevo a decir, bastante razonables, digamos. Así que yo creo que debiéramos salir navegando de esta crisis, digamos, que tiene, por cierto, toda una dimensión médica que podemos hablar mucho, digamos, y hoy día se instaló a propósito de la conferencia del presidente Fernández antes de ayer respecto a las tasas de letalidad y las tasas de contagio, que eso es otra cosa, digamos, porque eso también nos va a demostrar que hay otro elemento clave, quién sale antes y quién sale después, y en consecuencia, hasta cuándo vamos a estar en cuarentenados, digamos. A mayor cuarentena, mayor dificultad de salir. Ahí también hay un tema que está en un debate que está instalado en Panamá, digamos, a propósito de las entrevistas que se han dado los últimos días. Hay, pues, nuevamente el temor que los commodities vayan a la baja. El cobre, pues, ha mantenido está por lo menos navegando bajo cierta banda, pero el resto de los commodities, sobre todo de productos alimenticios, cada país está cerrando fronteras. Va a pasar lo mismo con Chile, que depende su producción agrícola básicamente de exportaciones. Sí, yo creo que va a haber una crisis del commodity, una nueva crisis del commodity. Lo hemos visto además que ha caído el precio del petróleo. No me cabe la menor duda que el cobre, digamos, va a tener una tendencia compleja, digamos, en lo que viene. O sea, yo creo que hay una crisis del commodity. El punto está para los países que son exportadores de commodity y tienen mercados que son de bastante demanda concentrada, como es el caso de China. No es un misterio que nuestra economía, al igual que la de muchos países, en lo que son exportaciones, está muy indexada al destino de China. Pero ahí yo creo que la receta efectivamente es compensar o mitigar esas externalidades a través de la diversificación y a través de valor agregado. Y además que esta crisis va a generar, ojo, hay un tema que las aperturas van a ser distintas. Así como los cierres fueron asimétricos, las aperturas van a ser distintas. Ya las aperturas, me refiero a las aperturas comerciales, van a haber destinos, orígenes que van a estar más golpeados que otros, van a haber puertos
zonas que van a estar más afectados, entonces vas Claro. a tener aperturas distintas, vas a tener mercados que se van a reactivar en tiempos diferentes, y yo creo que aquí también vamos a depender del talento que tenga el Estado de echar mano precisamente a esa diferencia de rutas, a esa diferencia de mercado, para poder compensar el golpe fuerte y la debilidad de sus mercados de destino tradicionales. Y ahí yo creo que va a haber una oportunidad, digamos, o una ventana más que oportunidad para poder mitigar los golpes en la crisis del commodity y en la crisis de las balanzas comerciales más tradicionales. El tema de la agricultura, sin lugar a dudas, para nosotros ocupa el tercer lugar dentro de lo que es la oferta exportadora terciaria tradicional, y claramente va a ser un tema, porque te cierran fronteras, además estamos hablando de cadenas de frío, ¿no es cierto? Estamos hablando de indicadores de perecibilidad, es mucho más complejo, y cuando tú eres una potencia agroindustrial y vives de la exportación de manzanas, arándanos, te complica las cosas. Bueno, habrá que ver qué mercados se reactivan, cómo se reactivan, y poner las fichas, digamos, en nuevos puntos que te permitan mitigar el castigo que te propician los mercados tradicionales. Así es. Francisco Cruz, como siempre, un placer escucharte. Ex No, embajador de Chile en Panamá. Vamos a información muchas gracias, comercial. Fernando. Gracias a Noemi, a ti y a todo el equipo de Nexos Noticias. Así es, gracias.